Este es Cachalote y hoy, 21 de abril del 2024, llevamos más de 30.500 kilómetros y justo un año con él. Es un Tesla Model Y, es decir, un coche 100% eléctrico. Con nuestro consumo medio da para unos 530 kilómetros de autonomía, aunque hay matices que os contaremos más adelante. Es nuestro coche único para el día a día y para viajar. Y hoy os queremos contar nuestra experiencia después de un año con él. Empezamos. El coche no tiene llave. Te acercas a la puerta del conductor con tu móvil en el bolsillo, lo abres con tus manos y adapta el asiento, espejos y el volante a tu medida. Pones la D y a conducir, sin llaves ni botones. Se conduce generalmente con un solo pedal sin pisar el freno. Y más adelante explicaremos cómo funciona. Cuando terminas de conducir y te alejas, se cierra automáticamente. Si otro usuario abre el Tesla, carga sus preferencias de conducción y del sistema para que se lo encuentre tal y como lo dejó la última vez. En la pantalla central se gestiona todo. Destaca el mapa a la derecha y a la izquierda el velocímetro y un plano 3D en tiempo real de la situación del coche y todo su entorno. Funciona muy bien y sirve para que tengas todo controlado en todo momento. Es capaz de ver y representar todo lo que le envuelve en una visión de 360 grados. El Tesla tiene cámaras en todos los ángulos que se utilizan para maniobrar o eliminar el punto muerto al cambiar de carril, y que además dejan grabados los últimos 10 minutos de conducción después de un frenazo, tocar el claxon o tener un accidente. En cuanto a la conducción, es algo que no se puede explicar. Tienes que probarlo. La potencia bruta que tiene nada más pisar el acelerador y la instantaneidad con la que responde es algo que no vas a poder sentir en un coche que no sea eléctrico. El motor no tiene marchas, no hay tirones y la aceleración es continua y lineal. 3, 2, 1. Mamma del amor. Tío. Es como un avión, tío. Sí, es que es como cuando le pega. Y ahora hablemos de la conducción con un pedal. Al levantar el pie del acelerador, el motor eléctrico aplica muchísima retención, hasta detener el coche por completo sin gastar frenos a la vez que recarga la batería. Yo levanto el pie del acelerador y el coche frena, y luego vuelvo a pisar y el coche acelera. Es decir, yo aquí simplemente lo que tengo que hacer es dejar de pisar un poco y luego acelerar. Aquí, por ejemplo, viene una curva, dejo de pisar un poco y vuelvo a acelerar. Cuando está en gris, el coche está consumiendo batería, y cuando está en verde, si yo ahora levanto el pie o incluso lo saco, el coche frena. Pero nunca o casi nunca va a hacer falta que pulse el freno. Lo mejor de esto es que el coche apenas gasta pastillas de freno y hace la conducción muy fácil y muy cómoda. Solo te has de preocupar de pulsar más o menos el acelerador. El freno apenas lo tocas. Aunque este coche no deja de ser un SUV, tiene una silueta deportiva que se caracteriza por la caída del techo trasero. Carece de parrilla delantera y podría recordar ligeramente a un Porsche Macan, pero lo que más llama la atención es que no hay motor, ni delante ni detrás. Otros detalles que le dan un aire deportivo son las ventanillas sin marcos o unas ruedas bien anchas. El interior es minimalista y espacioso. El techo de cristal va de inicio a fin y las plazas traseras son muy amplias y carecen de túnel central, por lo que se puede viajar de forma cómoda. Incluso se puede dormir dentro de él. De hecho, el coche tiene una función de camping para mantener el climatizador toda la noche encendido a la temperatura deseada. Nosotros ya hemos dormido varias noches en él. Tiene muchísimo espacio de carga. El maletero trasero con doble fondo es enorme, pero si te falta espacio, aún tienes otro maletero delante. No es el coche más bonito ni el que más destaca, pero la verdad es bastante práctico. Para bien y para mal, el coche es una tablet con ruedas. Tiene una interfaz muy fluida que se adapta al día y a la noche. Tienes apps de todo tipo, hasta puedes ver Netflix o ver los vídeos de Viaja con Cachalote desde YouTube. Hasta puedes hacer videollamadas por Zoom. El coche tiene miles de preferencias y ajustes que se asocian a cada perfil de usuario, para que siempre te lo encuentres tal y como lo dejaste. Cuando empiezas a conducir, la interfaz de la izquierda te muestra todo el entorno 3D en tiempo real, y eso es una de las mejores características del coche.
Te avisa de cualquier peligro inminente con una alerta sonora y señaliza el objeto de color rojo en la pantalla. Cuando pones el intermitente, se muestra la cámara que elimina el punto muerto del lado al que vas a girar. Eso lo consigue gracias a las 9 cámaras que tiene repartidas en todo su entorno. ¿Te imaginas tener un accidente y poder tirar atrás en el tiempo y ver qué ha sucedido? Pues eso es posible, porque mientras conduces, el coche graba desde todos los ángulos por si ocurre algo. Una noche que circulábamos por la autopista, por poco atropellamos un perro. En una frenada de emergencia, accidente o al tocar el claxon, se quedan guardados los últimos 10 minutos que has circulado. Pero esto va más allá. Mientras el coche está aparcado, si algo sucede muy cerca, también deja guardados momentos antes y después del suceso. El coche tiene un planificador de ruta que calcula las paradas de carga y sabe en tiempo real la ocupación de los cargadores de Tesla y funciona muy bien. También da muchísima información sobre el consumo de batería durante el viaje. La pantalla en parado es ideal, pero en marcha, aunque el sistema está bien diseñado para hacer todo lo importante con 1 o 2 toques, no evita que tengas que apartar la vista de la carretera algunas veces. El autopilot te permite conducir sobre todo por autopista de forma más relajada y sin tanta fatiga. Lo que hemos puesto aquí es el autopilot. El coche pues va a ir solo, sería capaz casi de ir solo hasta Barcelona. Yo lo único que tengo que hacer es tener el volante aquí agarrado un poquito con las manos, que detecte un poco de tacto. Y el coche va solo. De hecho, una de las cosas potentes es cómo reconoce el tráfico en tiempo real. Camión, camión. Ahora veréis que hay un coche allí delante y ya lo está reconociendo aquí en la pantalla. Incluso 360 grados. El coche tiene una conexión a internet de forma permanente. Esto te permite desde la app saber en todo momento su estado. Puedes encender el climatizador a distancia, poner a descongelar el coche un día de nieve, ver las estadísticas y los costes de las cargas, entre otras muchísimas cosas. El Tesla recibe actualizaciones de software constantes que se instalan por la noche, mejoran funcionalidades o añaden nuevas, como por ejemplo las luces matriciales LED, la mejora en Tesla Vision o una nueva interfaz. Y ahora hablemos de mantenimiento. Esto es algo que cuesta de creer, pero en un año y 30.000 kilómetros solo hemos gastado 9,15 €. Si abrimos el capó, veremos en qué lo hemos empleado. Hemos gastado una garrafa de líquido limpia parabrisas y nada más. A la izquierda veis el manual de servicio del Tesla Model Y, que os indica todos los mantenimientos recomendados por el fabricante. Si lo leéis con atención, veréis que el mantenimiento es ridículo, y además no hay ninguna revisión obligatoria por parte de la marca, y eso se agradece. ¿Y qué hay sobre las ruedas? Pues este es el estado de nuestras ruedas después de 30.500 kilómetros. Y ahora hablemos de lo que interesa. Gastos de electricidad, 30.000 kilómetros en un año y hemos gastado 310 € en recargas. Aunque ojo, esta cifra sí que tiene trampa. Los primeros 7 meses no teníamos cargador en casa y cargábamos sin coste en unos cargadores públicos del área metropolitana de Barcelona. Son cargadores urbanos con una potencia de 49 kilovatios y están pensados para que dejes el coche aparcado entre media hora y una hora mientras este recarga. Pero, cuando tienes que pagar, ¿cuánto cuesta mover un coche eléctrico? En el día a día, en casa, es muy barato. Nosotros llenamos la batería pagando entre 5,5 € y 7 tirando al alza. Programamos el coche por la noche para que cargue en las horas más baratas. En los viajes largos la cosa cambia y la carga es más cara. Puedes llenar una batería completa en un precio entre 22,5 € y 50, depende del operador que te proporcione la carga. La pregunta de la autonomía es muy frecuente, pero es difícil de contestar, porque es muy variable. Lo primero es entender cómo se calcula la capacidad. Mientras que en un depósito de coche de gasolina la capacidad del depósito se calcula en litros, en un coche eléctrico la capacidad de la batería se calcula en kilovatios hora. En nuestro caso, en estos 30.000 kilómetros tenemos un consumo medio bastante bajo, y eso es así porque nuestro uso diario lo llevamos por autovías con tráfico denso y rondas. Las carreteras secundarias y autopistas las solemos usar en vacaciones o en fines de semana. La autonomía de un coche eléctrico es muy variable, dependiendo de la orografía, del tipo de conducción o del tipo de carretera. Así que os vamos a mostrar ejemplos reales de algunos de nuestros viajes realizados a lo largo de este año. Por ejemplo, viaje de Barcelona-Huesca a Francia por los Pirineos, por carreteras secundarias, puertos de montaña y autopista. Autonomía media máxima 532 kilómetros. Viaje a esquiar, Barcelona-Puigcerdà, Francia, 3 personas. Subimos 2 días a pistas, puertos de montaña y carreteras secundarias y autopista. Autonomía de 564 kilómetros. Viaje a esquiar a Andorra, 4 personas, temperaturas bajo cero,
puertos de montaña y por último autopista. Consumos elevados que dan una autonomía máxima de 429 kilómetros, casi la misma autonomía que nuestra ruta por Andalucía en 7 días y 2.731 kilómetros, con altas temperaturas y principalmente por autovía y autopista, 428 kilómetros de autonomía máxima. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. Las baterías, con el uso y el tiempo, se degradan. Tesla lleva desde 2012 fabricando coches a gran escala, y esta es la degradación media de las baterías de sus primeros modelos o de los que llevan ya más kilómetros. Puede haber casos concretos, pero la realidad es que en la media, y viendo la tendencia de esa gráfica, un coche eléctrico puede superar perfectamente los 400.000 kilómetros, conservando aún alrededor del 80% de la capacidad original de la batería. Obviamente puede haber casos concretos donde la batería falla antes, igual que un motor se puede romper antes. Y también es cierto que los coches antiguos no tenían sistemas tan avanzados para cuidar las baterías como los de hoy en día. Y si la pregunta de la autonomía es difícil de contestar, la del tiempo de carga también. Un coche eléctrico lo cargas la gran mayoría de veces cuando no lo estás usando mientras está aparcado. A eso se le llama carga desatendida. La carga en destino es muy útil cuando viajas y vas a dormir a un hotel, ya que al día siguiente sales repostado. En el día a día o en el destino de un viaje usas la carga lenta, que es muy barata y cargar en el parking no comporta ningún desperdicio de tiempo. Puede tardar del 10 al 80% entre 3 y más de 24 horas. Pero desde la aplicación puedes en todo momento regular la velocidad de carga. Nosotros en casa solemos cargar a unos 3 kilovatios. Pero, ¿y qué pasa en los viajes largos cuando la autonomía no da? Pues que existe la carga ultra rápida. Con nuestro coche, de forma general, tenemos que parar aproximadamente 1 hora cada 1000 kilómetros. De hecho, si veis nuestro vídeo de 1000 kilómetros de Málaga a Barcelona, veréis que empleamos 1 hora y 10 en paradas, pero porque tardamos nosotros más que el coche en terminar de cargar. Si te parece excesivo que para recorrer 1000 kilómetros tengas que parar 1 hora, definitivamente un coche eléctrico no es para ti. Y como conclusiones, que cada cual saque las suyas. La movilidad eléctrica no es perfecta. Los precios han de bajar y hay que mejorar especialmente las zonas de carga en destino para que cuando llegues a un hotel, a un parque de atracciones o a un aparcamiento puedas repostar mientras tú haces otras cosas. En nuestro caso, la autonomía no ha sido un problema y la prueba está en que hemos hecho más kilómetros que con ningún otro coche antes. Y eso ya es una respuesta.